Matarromera es símbolo de excelencia y prestigio, pero también es reconocida por su firme apuesta por la investigación y su aplicación en el desarrollo de proyectos innovadores. Desde que en 1994 saliera al mercado su primer vino, Bodegas Familiares Matarromera ha gozado del favor de la crítica y en este cuarto de siglo ha tenido tiempo para crecer con otras 2 bodegas en la Ribera del Duero y amparar bajo su paraguas vinos de otras 5 denominaciones de origen españolas. Hoy viajamos a la matriz, Matarromera, en Valbuena de Duero, para conocer a su fundador, Carlos Moro, en una cita con Ribera. Carlos Moro, presidente y fundador de Matarromera. Bienvenido a una cita con Ribera. Pues bien hallado y encantado de estar aquí en Ribera y encantado de estar en el centro de Ribera, ¿no? En Valbuena de Duero, en Matarromera. Sí. Se formó como ingeniero y durante muchos años formó parte del cuerpo superior de la administración. Sin embargo, en 1988 vuelve a su tierra y planta la semilla de lo que hoy es Matarromera. Ha demostrado usted tener visión y tenacidad para materializar sus ideas, pero ¿cómo se define Carlos Moro a sí mismo? Bueno, en realidad nunca dejé de estar, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente con muy buen criterio pues estuve toda una etapa en la zona de Madrid, en el mundo, intensamente aprendiendo y conociendo, ¿no? Porque pues hoy día gestionar bodegas o negocios o empresas es sumamente complicado, sobre todo cuando estás luchando por estar entre la élite de las mejores empresas, mejores bodegas, ¿no? Yo creo que soy lo menos importante, lo más importante es el resultado. Matarromera es una persona entusiasta de mi tierra, enamorado absolutamente, volcado en hacer todo lo que he podido y todo lo que podemos por la gente, por la persona, pero también por la cultura, por elevar un poco el diapasón del estándar, por ser un referente en el mundo, ¿no? Por ser una zona referente, por ser una bodega referente, por ser una empresa referente. Y desde luego, pues de todo eso haciéndolo con una tradición que recojo de todos mis antepasados y con una ética y con unas, digamos, también tecnología que acompañe y que soporte todo ese proceso. Me quedo con lo de entusiasta y enamorado por su tierra. Creo que le define muy bien. Bodega Matarromera, podemos decir que hoy es un símbolo del vino español y tiene reconocimiento internacional exportando a 80 países. Pero supongo que los inicios no fueron miel y gloria. ¿Recuerda cómo empezó todo? ¿Y recuerda tener en sus manos la primera añada de Matarromera? Bueno, los inicios fueron que yo le propuse a mi padre hacer una bodega cuando se creó la denominación de origen, una bodega nueva. Teníamos 5 en aquel momento, de las antiguas, y me dijo que nada, que lo hiciese yo, que ya era. Con lo cual ya empezamos complicando un poco la cosa. Pero yo no cejé y creé mi propia sociedad en el 88 y fui preparando todos los elementos, ¿no? Difícil sí, porque pues quieras que en una bodega requiere muchos elementos, requiere tecnología, requiere equipo, requiere inversión. Mucha planificación, porque además me consta que la ubicación de esta bodega no es casual. No es casual, de hecho barajamos varias opciones. Nosotros tenemos una, digamos, asentada presencia y propiedad de tierras y de viñedos aquí, sobre todo en Olivares de Duero, en Valbuena de Duero, algo también en Pesquera, y teníamos varias opciones, ¿no? La elección de esta fue muy aconsejada por mi padre, ¿no? Él dijo, este es un sitio absolutamente maravilloso, ¿no? Donde está ubicado la parcela Matarromera, enfrente del balcón de la ribera que estamos viendo, está todo plantado de quercus, de encinas, de robles, con un bosque fantástico enfrente, un poco más en la parte de la margen izquierda del Duero, pues están los pinos, está una de las bodegas señeras de aquí, de esta zona, o la más que señera, luego está una isla del Duero y aquí están los pinos de repoblación después de la guerra civil más antiguos, y los viñedos protegidos del viento al norte, orientados al sur. En fin, es un sitio señero auténticamente, ¿no? Y aquí pues se decidió hacer Matarromera
y hacerlo en condiciones también muy particulares, ¿no? Porque desde aquel momento yo ya tenía muy imbuidos por mi trayectoria los conceptos de sostenibilidad, los conceptos de ecología, los conceptos de cuidado y respeto a la naturaleza, y así se construyó Matarromera como una antigua bodega, digamos, enterrada o semienterrada en la tierra para protegerle de los cambios de temperatura y para mantener las condiciones, digamos, naturales, porque en aquel momento no teníamos tanta tecnología, no teníamos equipos de frío tan sofisticados, no teníamos ósmosis, teníamos agua de lluvia con unos aljibes. En fin, se hizo con condiciones tecnológicas extraordinarias, pero con un mantenimiento y un respeto del entorno fantástico, ¿no? ¿Has comentado que Matarromera viene de un pago en concreto? Sí, viene de este pago. Es el pago, el conjunto se llama la zona de San Román, porque aquí estaba y está la antigua ermita de San Román, que era una ermita de los monjes cistercienses del monasterio de Valbuena, que es lo que da influjo a toda la viticultura de Ribera de Duero y por supuesto de la zona de Valbuena, ¿no? Entonces en esta zona hay una pesquera también y una isla preciosa que dan lugar a este pago de Matarromera, que significa la planta del romero, ¿no? Y es una zona que yo he podido no solo estudiar, como ingeniero mi estudio de geología fue aquí, mi proyecto de fin de carrera también, pero luego cuando hemos hecho los cortes para, digamos, hacer la creación de la bodega, los cortes del terreno, es un terreno absolutamente fabuloso para la viña, porque tiene toda una serie de componentes, sobre todo de calizas, de margas yesíferas, de margas, digamos, de magnesio, manganeso, digamos, de distintos componentes de la tierra, que es lo mejor para la viña. Tiene para poder tomar todos los elementos y oligoelementos necesarios, y de hecho la uva que aquí sale es absolutamente riquísima. Cuando la gente viene aquí a vernos y a conocernos, yo en época de vendimia no le llevo a tomar el vino, le llevo a probar las uvas, porque ya son de una riqueza, de una complejidad fantástica. La base para luego esos vinos de Matarromera que han dado lugar a lo que somos, ¿no? Este sería entonces el paraíso encontrado de la viña. En 1995 me consta que Matarromera recibe el espaldarazo de la crítica profesional, alcanzando la gran medalla de oro de la International Wine Competition, y desde entonces el grupo no ha parado de crecer y de ganar notoriedad. De hecho, es posiblemente el grupo relacionado con el vino que genera más noticias en diferentes medios debido a vuestro gran dinamismo. Sabemos que no paras. Me pregunto si hay alguna meta que no hayas alcanzado aún, y si, no sé, si te queda algo por hacer aquí en Ribera del Duero. Bueno, lo importante no son las noticias, lo importante es las acciones de fondo. Nosotros aseguro que tenemos muchas más potenciales noticias para hacer, porque tenemos muchas actividades de fondo, ¿no? Nosotros tenemos esos conceptos que he citado, de sostenibilidad, de ecología, de investigación para la mejora continua y permanente de los productos, incluso en ir un poco más allá del estado del arte, de la técnica, y eso es un conocimiento de fondo, de base, eso es un know-how, un conocimiento interno dentro de la empresa que es riquísimo, ¿no? Parte de ello lo vertemos al exterior, no nos importa, creemos que además es una muestra interesante de enseñanza y de transmisión a todos los demás, ¿no? Porque son conceptos que algunos de ellos los manejamos hace 20 o 30 años y hoy día están poniéndose en moda, en candelero, ¿no? Estamos hablando de un proyecto sostenible, o el primer proyecto integrado de desarrollo sostenible hace 20 años. Y hoy está potenciándose pues las energías renovables, alternativas. Aquí se instalaron los primeros sistemas o los primeros recogidas de agua pluvial. ¿Y esto qué interés tiene? Pues muchísimo desde el punto de vista técnico para hacer los mejores vinos. No por solo recoger el agua, que tiene su interés, sino incluso para la calidad del vino. Porque todos los procesos de innovación o todos los procesos de mejora siempre los hemos orientado respecto de la viña, de la uva y de los vinos. Luego han salido otros temas derivados, que no voy a entrar en ellos porque estamos hablando sobre todo de vino, interesantísimos desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la cosmética o desde el punto de vista de la alta gastronomía, pero sobre todo
nos ha sido una constante de la búsqueda de esta excelencia, ¿no? En el frontispicio de nuestros conceptos o en el eslogan de nuestra bodega es excelencia, distinción y elegancia. Es la búsqueda de la excelencia. Y es algo que es un concepto, no es una posición. No estamos en la excelencia, estamos en la permanente búsqueda de la excelencia. Porque cuando esto es como la liebre en una carrera de galgos, ¿no? Siempre va más delante la liebre y el galgo nunca la llega a atrapar, ¿no? Llegas a la meta y no has cogido a la liebre. Bueno, pues aquí llegas a la meta parcial en un momento determinado y siempre tienes otras perspectivas y otros puntos de mejora. Pues vamos a hablar ahora de vinos. Sí. Vamos a hablar de los vinos de Matarromera. No sé, cuéntame, los vinos de Matarromera, ¿cuál sería el carácter general que tenemos en los vinos de esta bodega en concreto? Bueno, esto es lo más importante, de eso vivimos y gracias a eso y a nuestros clientes y consumidores que afortunadamente pues son muy amplios y lo aprecian mucho, podemos hacer y desarrollar todo lo demás. El concepto de vino que yo planteé con mi equipo enológico, cuando diseñamos ya el cómo hacerlo, pues es un concepto que es, digamos, de forma general muy fácil de establecer, ¿no? Ya había vivido, ya había visitado, ya había viajado pues los viñedos del mundo y sobre todo los franceses, y el concepto era pues una zona, una tierra, una viña, que es la que teníamos, con una capacidad de acción y de elaboración. ¿En qué tipo de vino? Pues en un vino que expresase esa expresión de la tierra, que expresase esa fruta y que tuviese ese soporte de esa crianza moderada, porque en los primeros vinos que dieron pues esa luz al mundo fueran vinos con una crianza moderada. El que ganó ese premio internacional eran vinos fáciles de beber, pero todos muy aromáticos, con una madera muy medida, unos 8 meses, 100% barrica nueva, y que pues creó un poco un estilo, ¿no? Abrió un estilo luego a esos vinos de una crianza más moderada, o a estos que ahora están poniéndose también muy de moda, vinos de no una gran tiempo en madera, sino una madera muy medida en la que la fruta pues prevalece, ¿no? Y prevalece independientemente del tiempo de barrica, y eso tiene que ver con el tipo de uva, el tiempo de la viña y la edad de la viña. ¿Cuál de estos vinos consideras que sería el buque insignia, el que más reconocimientos o más puertas ha abierto a...? Bueno, desde luego el que tiene una relevancia histórica es el Matarromera, ¿no? El Matarromera primero, el del año 94, ¿no? Ajá. El Matarromera 94 que ganó todo lo que compitió. Era un crianza, ¿no? Es lo que estaba diciendo, era un vino que tenía entre 8 o 10 meses de crianza, en barriga totalmente nueva y con unas uvas de unos viñedos antiguos seleccionados en aquel momento en vendimia y seleccionados en bodega, ¿no? Que no era muy habitual. Entonces era frescor, era fruta, era riqueza, era redondez, y ese pues es un vino que se ha convertido después en un vino icónico, ¿no? Y sobre todo ha sido después bendecido icónicamente por las siguientes acreditaciones, porque el año 94, el 95 fue el mejor vino del mundo, que no lo era ningún otro vino español en ningún concurso oficial, al menos en los 10 o 15 años anteriores. O sea, bueno, es una referencia, hay otras más, ¿no? Y eso de ser el mejor vino del mundo también es algo muy relativo. Pero luego fue el mejor vino por votación popular de Gourmet, el mejor vino en cata ciega entre los 120 sommeliers que había en España, en fin. Pero al año siguiente, el 95, también volvió a ser el gran medalla de oro aquí en España. Por tanto, eso le convirtió en un vino de referencia. Pero luego hay... hablar de un vino icónico ya. Icónico, sí. Sobre todo porque luego hay hechos históricos que lo refrendan de alguna manera. Un hecho histórico fundamental fue la elección del vino Matarromera, en ese caso ya el Matarromera Prestigio, en la cumbre iberoamericana, en Cuba, elegido por el regidor de Cuba en aquel momento. Eligió dos. Los dos eran de Valbuena.
y uno era Matarromera. O el momento más icónico, que es la elección del vino para la boda del rey actual, ¿no? Esto es conocido, que me parece que el de Isabel II fue el Petrus, si no recuerdo mal, el de la reina de Dinamarca, pues otro francés, el del anterior rey de España, pues fue otro vino precisamente de este pueblo, que no hace falta que lo cite porque todo el mundo lo conoce. Y el del rey Felipe VI, pues fue Matarromera, ¿eh? En ese caso fue Matarromera, reserva. Nos consta que ha estado presente en cantidad de mesas, en acontecimientos importantísimos y que su vino es parte de la historia de muchos hitos históricos de los que podríamos hablar largo y tendido, pero a lo mejor acabaría esta entrevista. Ahora me gustaría seguir hablando de vino, pero me gustaría irme ahora un poquito más allá. Me gustaría hablar de los vinos de Mina, porque no los tenemos aquí presentes, pero también todo el mundo los conoce. Y sí que me gustaría que me definirías un poco el proyecto de Mina y qué diferenciaría los vinos de Mina a los que se elaboran aquí en la matriz en Matarromera. Bueno, en primer lugar, por completar un poco la pregunta anterior, nuestro gran referente son nuestros clientes, son los que nos han dado. Los otros referentes históricos son magníficos, pero si no hubiese detrás un cuerpo de clientes que los aprecian, que los valoran y que son capaces de comprarlos, pues no podíamos estar donde estamos. Claro, la producción de este vino de Matarromera era pues muy limitada y eso fue una de las condiciones, yo creo que fueron fundamentales, el no pasarnos de esa producción, el hacer lo que éramos capaces de mantener esa máxima calidad y esa máxima historia, esa máxima idiosincrasia con la viña. Aquello nos llevó que en un momento en el que había una demanda absolutamente desbordante y nosotros teniendo una capacidad de desarrollo también singular, teníamos pues bastantes tierras y viñas en la zona, nos llevó a plantearnos crear otra segunda bodega de Ribera de Duero, que fue Mina, ¿no? Y que fuese una bodega que tuviese un perfil complementario al de Matarromera, porque si no tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Entonces Mina nace para cubrir esos tipos de vino que Matarromera no estaba cubriendo. Matarromera estaba destinado a hacer vinos de guarda. Solo hay vinos desde crianza, reserva, gran reserva, luego el Matarromera Prestigio y el Pago de las Solanas. Había vinos de semicrianza o de crianza con una demanda insatisfecha. Y por otro lado, la definición del tipo de Matarromera ya estábamos a pie hecho, no podíamos cambiarla, porque nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros valedores es el tipo que quieren. Por tanto, podemos hacer una continua mejora, pero dentro de ese tipo, dentro de ese terreno, dentro de esos pagos, dentro de ese pago de las Solanas, que es realmente el vino más icónico de todos los que tenemos, pero nos permitía en Mina crear de nuevo y crear un vino que buscase el enlace con la juventud, que enlace con aquellos, digamos, clientes que quieren descubrir un vino de calidad en Ribera de Duero. Aquellos tipos semicrianza, pero también crianza, poco a poco ha ido avanzando en ese campo y por eso creamos Emina, porque era necesario. Nosotros no podíamos dar satisfacción a todos nuestros distribuidores, a todos los clientes. Crear una nueva gama, pero también crear también un nuevo tipo de consumidor que estaba ahí, intentar llegar a más gente joven, con vinos a lo mejor más frutosos. ¿no? Exactamente. Y simultáneamente ser un poco la rienda de expansión de todo nuestro desarrollo de investigación, desarrollo e innovación. Emina se hizo y se construyó de nuevo, es una bodega preciosa, es una bodega referente, se hizo Esnovo pensando en recibir a la gente en el turismo y en el turismo, se hizo pensando en ser la sede y el centro de todo nuestro desarrollo de I+D+I, se hizo pensando en un concepto de sostenibilidad, en un concepto de recuperación e instalación de las energías renovables. Me interesa mucho lo que estás contando ahora y lo que me has contado antes, porque en 2017 además recibes el Premio Nacional de Innovación
Y sabemos que Matarromera apuesta, pero que muy fuerte, por la investigación, el desarrollo y la innovación, manteniendo convenios con varias universidades y participando en sus investigaciones. ¿Cómo convencerías a otras empresas e instituciones de la necesidad de invertir en ciencia e investigación? No sé, ¿es realmente útil para vuestro grupo esa apuesta? Bueno, esto es un concepto que en todos los países modernos y más punteros lo tienen claro. Aquellos que no invierten en el futuro pues se quedan anclados en el pasado, ¿no? Por tanto, en el mundo del vino era necesario también invertir en crear el futuro. Yo he dedicado muchas horas a estudiar. He estudiado ingeniero superior, he estudiado más tecnología de viticultura, etc. He visitado el exterior y en enología el referente era Francia. ¿Por qué no tenemos que ser España el primer país vitícola? Sobre todo en algunos conceptos, en algunas cosas. ¿Por qué no tomamos el relevo también del conocimiento en España? Pues eso de alguna manera queríamos hacerlo, y eso solo se hace avanzando un poco más que lo que han avanzado los anteriores. Eso significa investigación. ¿Y para qué? ¿Cómo les convences? ¿Cómo convences al resto de empresas e instituciones? Yo no tengo que convencer a nadie, pero sí tengo que... Seguramente hemos encontrado mucha innovación en tus productos, hemos mejorado la calidad. Quiero que me hables de la utilidad y que podamos transmitir también el que vosotros sois referentes en innovación y que, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber gente que os siga la senda? Totalmente, y además estamos siempre abiertos a colaborar con las universidades, a transmitir la información, pero fundamentalmente porque nosotros buscamos el permanecer en ese concepto de los vinos de alto nivel o icónicos ayer, hoy y mañana. Y para hacerlo hay que hacerlo así. Y algunas de las bodegas también referentes, aunque no lo transmitan tan de forma expresa, lo han hecho de forma práctica. Los más icónicos de aquí, de la Ribera, también han hecho ese tema. Nosotros lo que pasa es que lo hemos llevado a un extremo muy alto. ¿Y eso qué nos reporta? Pues desde luego algo sumamente importante, el reconocimiento de marca. Cuando alguien habla de Matarromera, está hablando de un referente de excelencia, de un producto que tiene conceptos y valores muy importantes, y hoy día la gente le gusta valorar no solo el vino, que tiene que ser fantástico y lo es, pero sino además valorar lo que hay detrás, la historia que hay detrás, las personas que hay detrás, el equipo profesional que hay, los valores que detenta, y entonces el valor de la investigación es fundamental. Y luego eso nos ha llevado también a la mejora continua de los vinos. Yo creo que, aunque manteniendo la misma idiosincrasia, los Matarromera del 2020 no van a ser los mismos que aquel incluso que ganó el 94. Son mejores, son mejores, tienen unas condiciones mejores, la tecnología es mejor, hay muchos aspectos que hemos mejorado, tecnología de producto, tecnología de proceso, de sistemas, digamos, de entorno. Y eso forma parte ya no solo del vino, sino de la empresa. La empresa tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte, tiene que ser moderna, tiene que ser innovadora para seguir manteniendo el producto y mejorando el producto. Y nosotros es lo que hemos hecho, ¿no? Mantener y mejorar el vino y los distintos tipos de vino que he citado, al mismo tiempo que la empresa y otras técnicas, ¿no? Hemos innovado en aspectos de marketing, en aspectos de comunicación también, ¿no? Porque si no, pues no hubiéramos podido llegar a personas o colectivos que les gusta, que les interesa el mundo del vino o la cultura del vino. Ahí también hemos innovado, hemos creado unas jornadas literarias absolutamente preciosas, hemos enlazado con digamos, los brindes solidarios, hemos unido el vino a muchos sectores de la población y a muchos elementos de la cultura, porque eso también, no lo he citado antes, nuestra idiosincrasia. Yo creo que el vino es maravilloso, pero creo que la vida es mucho más maravillosa y el mundo es mucho más maravilloso. El mundo es complejo, el mundo es global y no es solo vino. Es vino y es cultura del vino, y es vino con la cultura, y es vino con la tecnología, y es vino con la sostenibilidad, y es vino con la sociedad, y es vino con los momentos en los que las gentes celebran sus mejores momentos, y eso es maravilloso. Finalmente, podemos considerar que en materia de enoturismo habéis sido pioneros, completamente pioneros.
¿Vais a seguir la línea de la innovación en vuestra oferta enoturística en el futuro? Veo que además estamos en un sitio donde me parece que sí, que te iban los tiros, ¿no? Bueno, de hecho yo como responsable de este tema en la Cámara de Valladolid me pidieron que hiciese el informe que fuera de enoturismo para fomentar y crear el enoturismo y el desarrollo, y lo hice yo de mi puño y letra, un poco por la historia que había hecho. A partir de ahí aquello pasó a la Consejería de Cultura y Turismo, y aquello fue visto y aprobado y dio lugar a la cobertura de todo el resto de acciones que se han ido haciendo. Por ejemplo, la creación de las rutas del vino, ¿no? La creación de la ruta del vino de Ribera, en lo que nosotros estuvimos insistiendo, fuimos pioneros y demás, y las otras rutas de Castilla y León. Yo creo que no inventamos nada aquí, porque este concepto lo vienen viviendo ya en Francia, en la Borgoña, en Burdeos, en la Toscana, después han implantado en otros países del Nuevo Mundo, y aquí era necesario hacerlo, ¿no? Y hacerlo con la mayor altura posible. Yo creo que se ha dado un salto enorme, pero nosotros, estando siempre un poquito en la búsqueda de vanguardia, creíamos que era necesario volver a dar otro salto, ¿no? Y Matarromera tenía que, pues, dar el tirón, en este caso, a buscar pues la élite del turismo, el turismo o el enoturismo de alta costura, ¿no? De hacerlo a medida de las personas que, pues, les gusta valorarlo, ¿no? Y buscar un turismo de altura, un turismo plácido, un turismo que la gente pueda disfrutar y relajarse, eso que hace que sea pues con grupos muy reducidos, eso hace que se les cuente no solo los conceptos del vino y la cata, que por supuesto aquí la nueva esencia Matarromera pues es esto, ¿no? Es abrir a la posibilidad simplemente de tienda de venta, que se mantiene, pero también a los conceptos modernos, en este caso más inspirados en el Nuevo Mundo, de cata de vinos. No tenemos que hacerles ver los depósitos o las barricas o la historia a quien solo le interesa el vino en sí mismo, y por tanto se abre la cata de vinos para poder probar vinos especiales, los vinos de Paula Solanas o los vinos históricos, que es uno de los valores de aquí, el poder conocer, ver, catar o comprar los vinos desde el año 94 hasta el presente, ¿no? Está claro que lo importante es que el vino se beba y se disfrute. Por tanto, abrimos este tema, pero también nos abrimos a los conceptos de quien quiere conocer y profundizar más esta historia que estamos hablando, ¿no? El legado que yo recibo y que entregaré en su momento a los siguientes, ¿no? Y toda la trayectoria, o los aspectos también de tecnología, o los aspectos, digamos, de valores que se engendran y que están inmersos en esta bodega. Y eso es el proyecto de esencia, el mantener todo lo que teníamos sin perder el ápice y incorporarle todo lo que hemos visto, aprendido e innovado para proyectarlo al futuro y dar una oferta cualificada o muy cualificada para cubrir ese sector de mercado que hablábamos que es necesario, ¿no? Que hay una demanda en el mundo de gente que quiere ese tipo de vinos. Nosotros tenemos la suerte de tener pues varias bodegas y cada una tiene esa oferta. Matarromera tiene esta, Emina también tiene otro concepto, quizá más abierto, con un museo. Rento, que es otra de nuestras bodegas, pues tiene también esa otra posición, y por lo tanto pues creemos que con esto ayudamos y damos un tirón del conjunto del sector, porque abrimos hueco para otras personas, a otras empresas, ¿no? Encantados de hacerlo así, y nosotros buscamos el ir a atraer también y a incorporar a clientes, a turistas, a degustadores de los vinos de Ribera del Duero que nosotros somos capaces de hacer. Pues hasta aquí Matarromera. ¿Qué te parece si nos vamos ahora a Rento? Pues me parece estupendo, porque cada una es un mundo diferente y ahí hay mucho que contar. Pues vámonos para allá. Muchas gracias, Carlos. Un placer.